noches, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por King Osorio, Fran Sánchez, Hans Valderrama y Aaron Soriano, presentarán el proyecto integrador número 1 acerca de la empresa Ausa Group SA. Con respecto a la empresa, tenemos como sus datos generales que es una empresa que se conformó en 1996, es una empresa pesquera, forma parte del grupo económico Austebolsa Seafood ASA, listada en la Bolsa de Oslo. Con respecto a sus factores externos e internos, en la posición de mercado competitivo, la compañía se encuentra ocupando la sexta posición del ranking de empresas más importantes del Perú. Con respecto al estado de situación financiera, las cuentas importantes que podemos observar son las embarcaciones y plantas, que representan la mayor cantidad de valor de los activos, a pesar de haber tenido una disminución por la baja de algunas en el 2020. Con respecto a los pasivos, por cada sol de patrimonio tienen un sol con 6 centavos de pasivos. De los más importantes son los pasivos financieros por préstamos bancarios. Y finalmente han aumentado sus activos corrientes, lo cual brinda mayor margen de maniobra para que la empresa pueda afrontar sus obligaciones de corto plazo. Con respecto al estado de resultados, hubieron cambios significativos en las ventas ordinarias, afectando a sus líneas de producción en general. De hecho, el impacto del COVID y los fenómenos climáticos y naturales pueden socavar la demanda y reducir perjudicialmente los ingresos, por lo cual notamos una reducción de los mismos para el año 2020 en un 27%. Los costos de venta, gasto de venta y gastos administrativos se redujeron en 4.8, 29.6 y 59% respectivamente, manteniendo una utilidad operativa positiva. Ahora con el estado de flujo de efectivo, pues la empresa ha reducido su efectivo obtenido por operaciones por las razones que comenté anteriormente. Sin embargo, tuvo ingresos no comunes como reembolso de impuestos que hicieron que incremente este apartado. Por el lado de inversiones, pues hubo una menor compra de activos fijos, lo que hizo que tenga mayor efectivo. Y por el lado de financiación, hubo mayor flujo de préstamos recibidos y en menor medida de pagos. Entonces, en general, el efectivo en 2020 incrementó con respecto al 2019. Ahora, con respecto a los ratios financieros, pues la empresa muestra una mejora significativa en su situación de liquidez, ya que pasó de tener un capital de trabajo negativo a positivo. Es decir, que ahora puede hacer frente a sus obligaciones de corto plazo con los activos de corto plazo. Sin embargo, en la prueba ácida y la razón circulante existen 100 puntos básicos de diferencia por el exceso de inventarios con respecto al año pasado. Y finalmente, la razón de efectivo se incrementó por las razones que mencionamos cuando estábamos viendo el estado de flujo efectivo. Ahora, con respecto a las razones de solvencia, podemos observar que la empresa tiene una razón de deuda similar a la de los años pasados. La diferencia va en la estructura de deuda que reemplaza deuda corriente por deuda no corriente. Y por otro lado, por la razón de capacidad de pago de intereses, mejora con respecto a 2019, ya que la utilidad operativa es mayor, y lo cual le da una buena solidez financiera con sus acreedores. La empresa Austral mantiene márgenes que han mejorado respecto al año anterior. Sin embargo, el margen neto es notablemente inferior debido a un aumento significativo en la pérdida por tipo de cambio, ya que la posición de cambio neta del negocio es negativo. Además, la empresa no mantiene contratos de derivados para mitigar este riesgo, por lo cual asume completamente la pérdida de la depreciación del sol. Ahora, con la utilidad neta en mínimos, reduce significativamente los ratios de rentabilidad como el ROE o ROA, y bueno, y esto pudo haberse mitigado pues teniendo en cuenta el riesgo de tipo de cambio. Ahora, con respecto a los ratios de gestión, existe un aumento en el periodo promedio de días en los que se demora en pagar a sus proveedores, lo cual es bueno en una situación de incertidumbre como fue el año pasado. Pero en su contraparte también ha demorado los días en que tarda en cobrar a los clientes. Y finalmente notamos un aumento significativo en la rotación de inventarios, en los días de rotación de inventarios, ya que pasó de 108 días a 163, lo cual significa que tiene inventarios estancados y ventas reducidas, y esto puede ser perjudicial para el sector, ya que el inventario puede perder valor en el tiempo. A continuación hablaremos sobre el proceso de la producción de la harina. El primer proceso es de la extracción, el cual se encuentra en un espacio en el mar donde hay una cantidad de cardumen para pescarlos con redes. Siguiente proceso sería el proceso de descarga en chata, que consta de bombardear agua dentro del compartimento de almacenamiento de la embarcación pesquera para crear una mezcla de agua con pescado
que permita bombear la materia prima sin dañarla o deteriorarla. La siguiente sería la recepción de la materia prima, que ya llega por medio de estos tanques, y luego empezaría el proceso de la cocción, que se logra tener una cocción que separe el agua del aceite de la materia prima. Luego está el drenado y prensado, que es para separar aún más la parte líquida de la parte sólida. Luego llegamos a la parte del secado, que mediante un rotadisco que pertenece a un sistema de homogenización, en donde se transforma esta materia prima en una parte más seca, más sólida, para que pueda ser transformada y enfriada. Y el último proceso, como les comenté, es el enfriamiento. Van a enfriar esta materia prima, luego las muelen y por último las ponen en sacos para los proveedores. Estos van a ser terminados en el último proceso, que es el almacén de productos terminados para pedidos que tuviesen por parte de los clientes. A continuación le doy pase a mi compañero King Osorio. Gracias, Franz. Continuando con la explicación, ahora vamos a explicar sobre la estructura y clasificación de los costos. Con relación a los costos, estos se han clasificado en costo variable y costo fijo, de los cuales en el costo fijo las cuentas más representativas son la depreciación por costos fijos indirectos, la depreciación y los costos fijos indirectos. Y en relación a los costos variables, las más representativas son la materia prima consumida por terceros y la materia prima consumida propia. Con relación a los gastos, estos también se han clasificado en gasto fijo y gasto variable. Por el lado del gasto fijo, el más representativo es el gasto de personal administrativo y por el lado del gasto variable, el más representativo es el análisis químicos. Como siguiente punto vamos a explicar los análisis de costos. Como primer indicador tenemos el margen de contribución, en el cual en términos porcentuales se puede observar de que en el 2019 al 2020 hubo un aumento de 50.10% a 61.81%, lo cual es un indicador positivo para la empresa y esto se explica debido a que el consumo de materia prima se vio reducida debido a que hubo una menor producción. De la misma manera con respecto al consumo de envases y los gastos de mantenimiento, ya que se utilizaron menos las máquinas para procesar la harina de pescado y también los buques o barcos. Con respecto a las comisiones en ventas, estas también se reducieron debido a que al ver una menor venta, también hubo una menor comisión. Como siguiente indicador tenemos el punto de equilibrio en unidades monetarias de dos periodos. En el 2019 fue de 335.387.000 y en el 2020 de 230.014.000, lo cual también es un indicador positivo para la empresa, ya que en el 2020 se necesitaron menos unidades vendidas para poder cubrir los costos fijos. El tercer indicador es ratio de cobertura, en el cual en el 2019 fue de 1.86 y en el 2020 de 1.98. Este indicador también es positivo para la empresa, ya que en el 2020 el punto de equilibrio representa 1.98 sobre las ventas. Finalmente tenemos al indicador margen de seguridad. En el 2019 fue de 46.23% y en el 2020 de 49.44%. Este indicador también es positivo para la empresa, ya que en caso cayeran las ventas en el 2020, estas podrían caer alrededor de 50%. Caso contrario fue en el 2019 que solamente podrían caer alrededor de 46%. Finalmente, se va a explicar sobre la tasa de participación de costos por tipo de costo respecto a los ingresos y a los costos totales. En relación a los costos fijos, las cuentas más representativas son depreciación por costos fijos indirectos, depreciación y costos fijos indirectos, de los cuales con respecto a los ingresos representan alrededor de 21% y con respecto a los costos totales representan alrededor de 30%. Por otro lado, también tenemos los costos variables y las cuentas más representativas son materia prima consumida por terceros y materia prima consumida propia, ya que con respecto a los ingresos representan alrededor de 40% y con respecto a los costos totales representan alrededor de 50%. Conclusiones. Se concluye que a pesar de que en el 2019 hubo una mayor venta que en el 2020, producto de la COVID-19, en el 2020 hubo una mayor utilidad operativa. Esto debido a que la empresa mantiene tanto sus gastos como sus costos, sobre todo en variables que en fijos, lo cual también se puede observar con los indicadores, como se mencionó anteriormente, el indicador de margen de seguridad, punto de equilibrio, ratio de cobertura y margen de contribución. Muchas gracias.